Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas y vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con el mercado de pases. Todas las noticias de las que vamos a estar hablando puntualmente en este video tienen que ver con el periodo de transferencias. Vamos a estar hablando del jugador que ya hoy por hoy se puede considerar como el principal objetivo en este receso. De Michelis dio el ok para que la dirigencia avance firmemente por este futbolista que hasta hace unos días no había sido ni siquiera nombrado por los medios partidarios del más grande. Posteriormente vamos a hablar del jugador que todo pareciera indicar que finalmente no va a venir, que los dirigentes del elenco de Núñez se decidieron justamente por el futbolista que mencioné en primera instancia, de otro jugador que en principio también la tendría difícil para ser futbolista del elenco dirigido por De Michelis, pero que todavía hay una esperanza de que pueda llegar a convertirse en refuerzo, de quien ya es la primera incorporación del millonario, y después vamos a terminar hablando de 3 jugadores de River. En primera instancia de los números finales de la venta del Diablito Echeverri al Manchester City y después de 2 jugadores que De Michelis considera muy importantes con vistas al 2024 y que se quedarán a pesar de las ofertas. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando del próximo objetivo de River en el mercado de pases. Ya es totalmente oficial y se conoce que la dirigencia del millonario está negociando con el Palmeiras de Brasil para intentar incorporar a José Manuel López, delantero de tan solo 23 años recién cumplidos porque los festejó a principios de diciembre, y luego de bastantes negativas a la hora de incorporar a otros atacantes, de los cuales voy a estar hablando más adelante en este video, finalmente se decidieron ir por este futbolista que en su momento en Lanús, siendo muy joven, básicamente tuvo un rendimiento muy pero muy bueno, llegó al conjunto de Brasil, no tuvo tanta continuidad. La realidad es que López no ha podido destacarse como sí lo había hecho en Lanús. Es un futbolista que verdaderamente reúne muchas condiciones y virtudes como para ser delantero de un equipo importante, y además hay que tener en cuenta que si bien es cierto que su posición es la de referencia de área, en el Granate en su momento supo jugar muy bien en una pareja de centro atacante junto con José Sant, es decir, que en River podría complementarse básicamente con cualquiera de los delanteros que hoy por hoy forman parte del plantel. Podría jugar López de 9 con un atacante por afuera, ya sea Colidio o Solari, por ejemplo, y a su vez también, si nos guiamos por su pasado en Lanús, podría jugar también tranquilamente con Borja. En ese caso está claro que López no sería la referencia total de área, pero en definitiva tuvo un enorme nivel jugando con otro delantero centro. Por eso mismo River estaría incorporando, en caso de que finalmente pueda traerlo como refuerzo, a un jugador polifuncional ofensivo y que en general, por lo visto en las redes sociales, gusta mucho en el hincha de River, porque la realidad es que al tener solo 23 años y al ser un jugador que se desempeña de mitad de cancha para adelante, River podría llegar a gastar un número bastante importante en incorporarlo, pero podría llegar a recuperar esa inversión en un par de temporadas. Quizás no sea lo mismo que pasó con Borja en su momento, que River pagó 8 millones de dólares, pero se sabía que era muy complicado que el colombiano pudiera ser transferido por una cifra similar. En el caso de López, ahora voy a estar diciendo los números, pero el más grande podría incorporarlo y después recuperar esa inversión e inclusive tener un rédito económico mayor con un futuro traspaso. En cuanto a los números, en su momento Palmeiras abonó casi 10 millones de dólares para incorporarlo proveniente de Lanús. Es cierto que el futbolista no es uno de los jugadores indispensables en Abel Ferreira, el entrenador portugués bicampeón de América con el elenco de Sao Paulo. Sin embargo, también está claro que la dirigencia de Palmeiras no va a regalarlo ni mucho menos, y además, como ya sabemos, los elencos de Brasil no tienen necesidad de ir regalando futbolistas porque no tienen ningún tipo de problema económico. En principio, Palmeiras lo dejaría salir por un número cercano a los 8 millones de dólares por el 100% de su pase, pero no se descarta, sabiendo que River es una vidriera muy importante para el fútbol europeo, que si saben desde Brasil que en River va a jugar, vender un porcentaje del pase y de esa forma
posteriormente que Palmeiras y el Millonario sean socios en una futura venta. Hay muchas chances de que esta negociación pueda llevarse a cabo adelante de manera bastante fructífera, siempre y cuando, claro está, el jugador quiera ponerse la camiseta de River. Todavía no lo hemos escuchado, pero uno cree que si habló con De Michelis hay muchas chances de que el pase pueda realizarse. Y vamos ahora a hablar de dos situaciones bastante distintas, pero que en definitiva se trata de dos jugadores que podían llegar a ser refuerzos, que no digo que estuvieran cerca, pero que sí se habló mucho de ellos en esta última semana. Estamos hablando de los últimos días del 2023 y estos primeros del 2024, y finalmente parece que los caminos de ambos futbolistas y de River se van alejando de a poco. El primero es el nombre de Lucas Alario, un atacante reconocidísimo y muy valorado en la historia del Millonario. Si bien es cierto que solo jugó 2 temporadas en el club, la realidad es que lo que hizo entre 2015 y 2017, sobre todo en esos primeros partidos cuando llegó, es algo que básicamente queremos que haga cualquier jugador que de acá en adelante se ponga la camiseta de River. Ojalá que cualquier refuerzo que llegue pueda convertir goles como para que River sea campeón de la Copa Libertadores, tal como lo hizo Alario hace 9 años. Estaba la posibilidad latente de que Alario pudiera llegar a venir, teniendo en cuenta de que el Eintracht de Frankfurt de Alemania, el dueño del pase del futbolista, lo considera transferible, y a su vez también el propio jugador ha manifestado después de muchísimo tiempo que le gustaría regresar al fútbol argentino. Hubo una reunión en Punta del Este entre los secretarios deportivos de River, estamos hablando de Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, con el representante del futbolista en cuestión. En principio, desde la dirigencia no harían ese esfuerzo económico que sí o sí tiene que hacer el más grande y que sí o sí debe hacer cualquier equipo que quiere quedarse con el Pipa Alario. ¿A qué me refiero? Todavía tiene contrato con el elenco alemán hasta el 30 de junio del 2025, por una temporada y media más, y en su momento el conjunto teutón le pagó al Bayer Leverkusen, otro equipo alemán, 6,5 millones de euros para hacerse con la ficha del atacante. Esto quiere decir que el Frankfurt, más allá de que no lo tiene en cuenta, esto se debe a que el entrenador no lo ha utilizado a causa de sus reiteradas lesiones y también en base a que no ha tenido tanta continuidad, inclusive previo a lesionarse, y por eso mismo pretenden recuperar parte de la inversión y lo consideran transferible. Hoy por hoy lo más próximo es que Alario se vaya a jugar al Inter de Porto Alegre de Brasil. Está claro que todavía no está cerrado ni mucho menos, pero desde el más grande le habrían bajado el pulgar a la hora de tener que realizar una inversión por él, porque por ejemplo, si hoy hay que poner en comparación, poner 4 millones de dólares por el 50% de José Manuel López, el futbolista que mencioné antes del Palmeiras, o 4 millones de euros para sacar a Alario del Eintracht de Frankfurt, claramente por lo económico y lo deportivo a River le conviene mucho más la primera alternativa. Por eso, si bien es cierto que Alario en su momento en River tuvo un rendimiento espectacular, hoy la comisión directiva prioriza otros futbolistas. Y el otro jugador que se ha mencionado, pero que finalmente parece que los caminos de este jugador y River no se van a acercar, es el de Matías Arezzo. Era un atacante que gustaba inclusive en los hinchas mucho más que Alario. Ya dijimos los problemas que tiene el Pipa, por lo que no vamos a volver a repetirlos y veremos si en un futuro Alario y River vuelven a cruzar sus caminos. Pero en definitiva, Arezzo, al tener tan solo 21 años, al ser un futbolista que en general ha tenido muy buenos números en su carrera a pesar de ser joven, era un atacante que gustaba mucho en los hinchas y en general también en la dirigencia. Había jugado durante todo el 2023 a préstamo en Peñarol, teniendo una cifra de 21 goles en 40 partidos, es decir, más de un tanto cada 2 partidos jugados. ¿Cuál era el inconveniente? Que el dueño de su pase es el Granada de España, que finalizó su préstamo en el elenco charrúa y que debía volver al fútbol europeo. Y el entrenador del Granada hoy por hoy es Alexander el Cacique Medina, el director técnico que conocemos acá en Argentina por haber dirigido a Vélez Sarsfield y a Talleres de Córdoba. Y en principio el DT lo va a tener en cuenta. Debido a esto, las posibilidades de entablar una negociación claramente se alejan y mucho. En su momento, en enero del 2022,
el Granada de España le pagó 6,5 millones de euros al River Plate de Uruguay para incorporar el 100% de la ficha del delantero. También se había hablado de que Arezzo tenía más intenciones de jugar en River, sabiendo que tenía más posibilidades de sumar minutos que en el equipo español. El Granada hoy por hoy marcha 19º de 20 equipos y está claro que peleará el descenso en la segunda parte de la temporada europea. Pero después también hay que tener en cuenta que a River esa inversión podría no llegar a servirle tanto, teniendo en cuenta que, si bien es verdad que debería pagar alrededor de entre 6 y 7 millones de euros para incorporar al jugador, después para transferirlo nuevamente al fútbol europeo quizás la situación no sea tan sencilla como la de López, porque si bien es verdad que Arezzo es más joven, el hecho de haber ya jugado una temporada en Europa y el hecho de no haber tenido ese rendimiento adecuado durante el 2022 en el Granada hace que seguramente muchos conjuntos del viejo continente le bajen el pulgar más allá del nivel que pueda llegar a tener River. El caso de López es distinto porque solo ha jugado en Sudamérica y por eso en la actualidad parece ser el nombre por el que va a ir River en este mercado para reforzar la parte ofensiva, y lo de Arezzo quedará o para más adelante o en definitiva nunca será futbolista de River. Y el que sí es jugador de River y en pocos días se conocerá con el resto de sus compañeros y estará por primera vez bajo las órdenes de Martín de Michelis, es el mediocampista central uruguayo Nicolás Fonseca. Luego de haber terminado finalmente su temporada 2023 en el Montevideo Wanderers, se fue de vacaciones y ya está en Argentina. Arribó hace aproximadamente 48 horas a la espera de que el próximo 6 de enero, dentro de justamente 48 horas, se sumará a las prácticas de River para finalmente formar parte del plantel. Es un futbolista que, recordemos, la dirigencia del más grande había ya incorporado a mediados del año pasado. El millonario le pagó al conjunto uruguayo $2.250.000 por el 60% de la ficha de Fonseca, pero lo dejó 6 meses cedido en el elenco charrúa como para que no perdiera continuidad. Hay que tener en cuenta que en el semestre pasado todavía formaban parte de la plantilla del primer equipo de River Enzo Pérez y Bruno Zuculini, dos volantes centrales cuyos vínculos terminaron el 31 de diciembre y no continuarán en el club. Ahora Fonseca ya tiene un lugar más preponderante en el plantel y esperemos que pueda rendir a la altura de lo que ya sabemos que exige el manto sagrado. En primera instancia es un nombre que no ilusiona mucho, esto hay que decirlo, no hay que tener miedo por contarlo porque es un futbolista que ya tiene 24 años y no ha desarrollado una enorme carrera. Es verdad que a los 24 años un jugador no tiene una trayectoria totalmente consolidada, pero estamos hablando de un futbolista que estuvo en el ascenso italiano y después en el fútbol uruguayo, es decir, todavía no ha formado parte nunca de ese fútbol verdaderamente competitivo. Es verdad que su 2023 en el Wanderers fue muy bueno, de hecho estuvo siendo considerado para formar parte de la selección más allá de que todavía no ha sido citado nunca, y según los medios ha sido el mejor volante central de toda la liga uruguaya durante la temporada pasada. Eso sí, hay que tener en cuenta que la liga de Uruguay tiene mucho menor nivel competitivo que el campeonato argentino y obviamente mucho menos que la Copa Libertadores. Por eso mismo hay que ver qué lugar ocupa Fonseca en su arranque en el plantel de River. En principio competirá por el puesto con Matías Craneviter, que es el mediocampista central que todavía se mantiene en el plantel, y a su vez también podría pelear un lugar con otro mediocampista central que podría llegar también en este periodo de transferencias. Y finalmente se conocieron los números finales de la venta de Claudio el Diablito Echeverri al Manchester City. Todavía hay hinchas enojados por la transferencia del jugador. Es verdad que quizás el enojo pasa más que nada por lo que declaró luego de haberse coronado con el trofeo de campeones, pero en definitiva yo creo que el pibe pecó de inocente. Obviamente las declaraciones, y me incluyo, no le gustaron absolutamente a nadie, pero ya teniéndolo vendido y sabiendo que va a jugar durante todo el 2024 en River y que Martín de Michelis lo va a tener una consideración muy alta, hay que decir que deseamos que le vaya lo mejor posible, porque si a Echeverri le va bien en el 2024, eso significa que el más grande tendrá más chances de conseguir títulos. Pero vamos ahora a lo que nos importa, por lo menos en este video, que es cuánto dinero le va a quedar a River por la transferencia del jugador.
En un principio se había hablado de que se podía vender en menos de la cláusula de rescisión, que era de 25 millones de euros, y de esa manera River se iba a quedar con un porcentaje del pase. Sin embargo, está claro que esto puede llegar a servir si el Millonario le hubiera vendido a este futbolista a un club vendedor. El Manchester City no es un equipo vendedor. De nada le serviría al más grande quedarse con un 10, un 15, un 20% del porcentaje de la ficha del Diablito, si el Manchester City básicamente lo que va a hacer es prestarlo a Europa, si es que no lo considera importante para formar parte del plantel en esa temporada en cuestión, o en definitiva va a suceder lo mismo que con Julián Álvarez, un futbolista que va a formar parte de la plantilla y que no van a tener ningún tipo de intención de transferirlo. Normalmente los jugadores que se van del City se terminan yendo por ventas a un fútbol bastante exótico, como puede ser el fútbol de Arabia Saudita, o terminan partiendo porque terminan sus respectivos contratos y el City no lo considera una pérdida, teniendo en cuenta que los logros deportivos que consigue temporada tras temporada prácticamente que anulan toda la compra que hizo en su momento por distintos jugadores. En cuanto a los números finales, a River le terminarían ingresando alrededor de 30 millones de euros por la venta de Etcheverry, de los cuales 19 millones ingresan ahora mismo, en el momento en el cual el Diablito ponga la firma con el equipo inglés, y los otros 11 millones restantes serán objetivos a cobrar en un futuro. Estos objetivos en principio serían absolutamente todos cobrables. Obviamente no se habla específicamente de qué objetivo es cuál, pero sería algo parecido a lo que sucedió con Enzo Fernández, que River lo vendió primero por 10 millones de euros al Benfica y los otros 8 millones después ingresaron por objetivos. Inclusive River terminó cobrando esos objetivos no habiéndolos cumplidos, porque cuando el Benfica lo vendió al Chelsea, igual el Millonario terminó recibiendo esos 8 millones por cosas que no había terminado de cumplir Enzo en el equipo portugués. Con Etcheverry pasará algo lo mismo, por lo que en resumen 30 millones de euros en total, 19 millones en este momento, 11 millones en algunos años. Y vamos a finalizar con los dos jugadores que finalmente se van a quedar en River, o por lo menos que el Millonario no los considera negociables en este mercado. El primero de ellos es Miguel Ángel Borja, que ha tenido sondeos de bastantes equipos de la MLS y también de algunos conjuntos de Arabia Saudita. ¿Qué quiero decir con que es innegociable? Porque muchos aseguran que Borja es intransferible. Esto no es así, porque en definitiva tiene una cláusula de rescisión, lo mismo que Etcheverry. Si alguien viene y pone los 8 millones de dólares que hoy por hoy están estipulados en la cláusula de rescisión del delantero colombiano, dependerá exclusivamente de la decisión del propio jugador de si quiere o no abandonar River. ¿Qué es lo que no hace la dirigencia del más grande? Es negociar a Borja. Por eso mismo digo que es innegociable. El atacante no se va a ir por ningún número menor a esos 8 millones de dólares. De Micheli, si bien es cierto que no lo considera totalmente indispensable en el 11 titular, de hecho había comenzado desde el arranque en el inicio del ciclo del DT, y finalmente por el rendimiento individual que tuvo Beltrán, claramente Borja pasó a ocupar un lugar en el banco de suplentes, y después en la segunda mitad, ya con la partida de Beltrán, terminó alternando puesto con Rondón. La realidad es que el año de Borja termina siendo bueno en cuanto a lo estadístico, porque ha marcado bastantes goles en relación a los minutos que ha jugado dentro del campo de juego, pero todavía le falta convertir esos goles como para quedar en la historia de River. Se puede decir que hoy el tanto más importante que ha marcado ha sido el gol de penal frente a Boca en el Estadio Monumental para darle el triunfo al elenco de Núñez 1-0 en el Superclásico jugado en la primera mitad del año pasado. Borja ya ha manifestado en más de una ocasión que quiere quedarse en triunfar en River, que se siente muy cómodo en el club, y que por eso, si bien es cierto que las ofertas se escuchan, y todas, porque la realidad es que nadie va a omitir un contrato millonario que puede llegar, por ejemplo, a algún equipo de Arabia Saudita, pero la realidad es que el delantero, salvo que aparezca un número que sea igual al de la cláusula de rescisión, es decir, los 8 millones de dólares, ha tomado la decisión de dejar que la dirigencia de River decida su futuro. Y como dije recién, los máximos dirigentes del más grande y también los miembros de la Secretaría Técnica han tomado la decisión de no negociar al futbolista. Veremos si Borja, que seguramente empiece siendo titular durante este 2024, puede mantener el puesto, sabiendo que, por ejemplo, José Manuel López va a llegar para competir con él. Y el otro jugador que River compró básicamente es Leandro González Pires.
El Millonario necesitaba ejercer la opción de compra para que el defensor central finalmente se convirtiera 100% en futbolista del Millonario. Recordemos que llegó en enero del 2022 proveniente del Inter de Miami a cambio de $1.800.000 por un préstamo de 2 temporadas, es decir, la cesión finalizaba el 31 de diciembre del 2023 y River tenía que abonar $200.000 más para completar los 2 millones de la moneda estadounidense que valía su pase. Hubo muchas versiones en relación a la posibilidad de que el zaguero no continuara en el club, teniendo en cuenta que la situación del Inter de Miami hoy por hoy es completamente distinta a la que estaba pasando cuando el jugador todavía formaba parte de ese equipo. En aquel entonces el Inter de Miami era uno de los clubes más flojos de la MLS y en definitiva no tenía mucho futuro. Hoy en ese equipo en cuestión juegan Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, acaban de contratar a Luis Suárez y es dirigido por el Tata Martino, que fue quien pidió por el regreso de Pires hace un par de semanas. Sin embargo, desde la dirigencia del más grande habían tomado la decisión de abonar esos $200.000 para quedarse con la totalidad de su ficha y que después, si el elenco estadounidense quería recomprarlo, debía abonar una cifra cercana de entre 3 y 4 millones de dólares como para que González Pires volviera a jugar en el conjunto de Florida. Esto es algo que finalmente no sucedió y además González Pires se ha mostrado contento más allá de que no terminó el año como titular. Siempre estuvo desde el arranque en la mayor parte del tiempo durante el 2023. Comenzó siendo suplente a principios de temporada, pero se ganó el puesto en base a los buenos rendimientos que tuvo, sobre todo en la liga profesional, donde fue uno de los jugadores claves para que River obtuviera el título en el primer semestre. Después, en la segunda mitad, ya su nivel fue un tanto irregular, como la de todo el equipo básicamente. En el segundo semestre creo yo que solo Nico de la Cruz mantuvo un nivel regular tirando a bueno. Después el resto de los jugadores tuvo un nivel, no sé si flojo totalmente, pero sí fueron en su gran mayoría regulares y es por eso que terminó perdiendo el puesto y la dupla central que fue titular en los últimos 2 cotejos ante Rosario Central fue la de Paulo Díaz con Ramiro Funes Mori. Aún así, González Pires sabe que tiene con qué pelear un lugar para ser titular y por eso mismo ha decidido quedarse en River para este 2024. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, las negociaciones entre River y el Palmeiras por López, no digo que estén avanzadas, pero por lo menos se ha empezado a hablar y desde todas las partes están con intenciones de que se llegue a un buen puerto. Después está claro, el Millonario va a tener que poner el dinero y eso es algo que los dirigentes tienen que hacer y saben que lo tienen que hacer. Es decir, River no puede seguir especulando con cuánto dinero puede poner de menos como para quedarse con un futbolista. Si River quiere a López, tiene que poner lo que pretende Palmeiras y quedárselo ya en este mercado de pases. Me parece correcta la decisión que tomaron Fonalario. Sinceramente, si él no está en condiciones hoy por hoy de jugar, teniendo en cuenta que hubo una reunión, me parece apropiado que River vaya por otro delantero. Y después, en cuanto a lo demás, Borja y González Pires han sido importantes en el 2023, esperemos que lo sigan siendo durante el 2024 y habrá que esperar qué refuerzo más se puede llegar a traer con el dinero que ingresará por la venta del Diablito Echeverri al Manchester City. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.